Buenos días, profesora. Mi nombre es Iván Alejandro Pérez Valverde y le doy la bienvenida a esta exposición titulada Tabla Periódica, tema de la progresión 4. En esta presentación voy a abordar diferentes aspectos relacionados con esta herramienta tan importante en la química. Hablaremos de su origen, cómo está organizada, cómo funciona la configuración electrónica, qué es la estructura de Lewis y qué tipos de funcionamientos existen, como los metales, no metales y metaloides. Todo esto con el fin de comprender mejor cómo se relacionan los elementos y por qué están ordenados de esa manera. La tabla periódica es una forma de organizar todos los elementos químicos que existen. Su principal base es el número atómico de cada elemento, es decir, cuántos protones tiene en el núcleo. Pero no solo se trata de ordenarlos, sino de organizarlos de una manera que nos permita reconocer patrones y relaciones entre ellos. Gracias a esta organización, podemos anticipar cómo se va a comportar un elemento, con qué puede reaccionar o incluso qué tipo de compuestos puede formar. Es como un mapa que nos ayuda a entender la materia desde lo más pequeño, los átomos. Desde tiempos muy antiguos, los humanos conocieron algunos elementos de manera natural, como el oro, la plata o el cobre. Estos elementos estaban disponibles en la naturaleza y se usaban para fabricar herramientas, joyas o monedas. El problema era que no había una forma clara de clasificarlos. Fue hasta 1669 que un alquimista llamado Henrik Brandt hizo un descubrimiento importante al aislar el fósforo, mientras experimentaba con orina. Más adelante, Antoine Lavoisier, en 1789, hizo una lista con 33 elementos, lo que fue un avance enorme. Ya para mediados del siglo XIX, se conocían más de 60 elementos y los científicos comenzaron a notar similitudes entre algunos de ellos, la cual llevó a la idea de ordenarlos con base en sus propiedades. En esta parte hablaremos de 4 científicos que hicieron aportes clave en la historia de la tabla periódica. Primero, Johann Dobereiner. En 1829 observó que algunos elementos se podían agrupar en triadas, es decir, grupos de 3 elementos que tenían propiedades parecidas. Luego, en 1862, John Newlands propuso una idea llamada la ley de las octavas. Él se dio cuenta que si ordenabas los elementos por masa, cada 8 elementos aparecía uno con propiedades similares. Después, en 1869, Dmitri Mendeleev hizo un avance muy importante. Organizó los elementos conocidos por su masa atómica y dejó espacios vacíos para los que aún no se descubrían. Incluso predijo cómo serían. Finalmente, en 1912, Henry Moseley ajustó la tabla usando el número atómico en lugar de la masa, y eso hizo que todo encajara mejor. Gracias a estos científicos tenemos hoy una tabla bien ordenada y muy útil. La tabla periódica está compuesta por columnas y filas. Las columnas se llaman grupos o familias, y cada grupo reúne elementos que tienen el mismo número de electrones en su capa más externa. Esto significa que se comportan de manera parecida cuando reaccionan. Por ejemplo, el grupo 1, conocido como los metales alcalinos, tiene elementos muy reactivos. Las filas horizontales se llaman periodos, y cada periodo representa el número de niveles de energía de un átomo. Además, también se puede distinguir entre elementos representativos. Están en los grupos 1 al 2 y del 13 al 18, y elementos de transición que están en el centro de la tabla y van del grupo 3 al 12. Ahora pasamos a los periodos y los bloques. La tabla también se divide en bloques, según el tipo de subnivel donde entra el último electrón de cada átomo. Por eso tenemos el bloque S, que incluye los grupos 1 y 2. El bloque P, que va del grupo 13 al 18. El bloque D, que incluye los elementos de transición. Y el bloque F, que corresponde a los lantánidos y actínidos, que están en la parte de abajo. Todo esto se relaciona con un principio llamado Aufbau, que nos dice el orden en que se llenan los subniveles de energía de los electrones. Pasamos ahora a la configuración electrónica.
Esta nos permite entender cómo se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles. Esta distribución no es al azar, sino que sigue un orden que va de menor a mayor energía. Lo importante es que en esta configuración nos ayuda a saber en qué bloque y periodo se encuentra un elemento y cuántos electrones tiene en su última capa. Esto último es clave, porque los electrones de valencia son los que determinan cómo se relaciona un átomo con otros. Seguimos ahora con la estructura de Lewis. Esta es una forma sencilla de representar solo los electrones de valencia de un átomo. Se hace escribiendo del símbolo del elemento y colocando puntos alrededor para mostrar cuántos electrones tiene en su última capa. Esta representación es útil para entender cómo se forman los enlaces químicos. Se relaciona con la llamada regla del octeto, que dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta tener 8 en su capa externa. Esa es la razón por la que muchos átomos reaccionan entre sí. Ahora hablaremos sobre la clasificación de los elementos. En la tabla periódica hay tres tipos principales de elementos: los metales, los no metales y los metaloides. Los metales ocupan la mayor parte de la tabla. Se encuentran a la izquierda y al centro. Son brillantes, buenos conductores del calor y la electricidad, maleables, y la mayoría son sólidos a temperaturas ambiente. También suele perder electrones cuando forman compuestos. Por otro lado, los no metales están en la parte derecha de la tabla. Tienen propiedades opuestas. No conducen electricidad ni calor, no tienen brillo y pueden encontrarse en forma de gas, como el oxígeno, en forma líquida, como el bromo, o en forma sólida, como el azufre. Además, los no metales tienden a ganar electrones. Finalmente están los metaloides, que se ubican en una línea diagonal que separa los metales de los no metales. Son pocos, pero son muy importantes, ya que tienen propiedades intermedias. Por ejemplo, pueden conducir electricidad en ciertas condiciones, lo que los hace útiles en la fabricación de componentes electrónicos como chips y paneles solares. El silicio y el boro son ejemplos de metaloides muy conocidos. Aunque muchas veces vemos la tabla periódica solo como un cuadro lleno de letras y números, en realidad está profundamente conectada con nuestras vidas. Gracias a ella, los científicos pueden descubrir y desarrollar nuevos medicamentos, materiales más resistentes o tecnologías más eficientes. Por ejemplo, los elementos como el silicio se usan en los chips de nuestras computadoras y celulares, el litio en las baterías recargables de los teléfonos o en autos eléctricos. El helio se usa en resonancias magnéticas, el cloro en el tratamiento del agua potable y el oxígeno, como todos sabemos, es vital para la vida. En medicina, industria, agricultura y tecnología, la tabla periódica permite entender cómo funcionan las sustancias y cómo manipularlas para mejorar la calidad de vida. Por eso, más que un simple recurso escolar, la tabla periódica es una herramienta clave para el desarrollo científico y nos muestra la importancia de entender la química en nuestro día a día y lo importante que es en nuestra vida. Para concluir, podemos decir que la tabla periódica es mucho más que un listado de elementos. Es una herramienta que resume mucha información y que nos permite entender cómo funciona la materia. Gracias a ella, podemos saber qué elementos son parecidos, cómo pueden reaccionar entre sí y para qué los podemos usar. En la actualidad, esta tabla es fundamental no solo para la química, sino también para la física, la biología, la medicina y muchas otras áreas en las que podemos desempeñarla. Cada vez que se descubre un nuevo elemento o que se desarrollan nuevos metales, la tabla se vuelve aún más útil. Por eso es importante aprender a leerla e interpretarla. Para finalizar, espero que esta presentación haya ayudado a comprender mejor la tabla periódica y su importancia en el mundo que nos rodea. Como vimos, no se trata solo de una herramienta para la química, sino de una guía fundamental para entender cómo está compuesta la materia y cómo usamos los elementos en nuestra vida diaria. Les agradezco por su atención y espero hayan disfrutado la presentación.